Alrededor del presidente ruso, Vladimir Putin, se ha reforzado al máximo la seguridad y él mismo procura no salir del búnker. El Kremlin ha reforzado drásticamente las medidas de seguridad alrededor de Vladimir Putin en medio de una ola de asesinatos de militares rusos y el creciente temor a un posible golpe de Estado que podría estar gestándose en estos mismos momentos. Esto en particular se menciona en un informe de la inteligencia europea, y por paradójico que parezca, es a Sergei Shoigu, el exministro de Defensa de la Federación Rusa, a quien se le vincula con la posibilidad de un motín, aunque no solo a él. Se informa que Vladimir Putin dejó de usar sus residencias, no visita instalaciones militares y todos sus mensajes se graban con anticipación para no revelar su ubicación en tiempo real. Además, con el aumento del alcance de los ataques de drones ucranianos, en el Kremlin temen un atentado contra Putin usando drones. Y aquí tienen una noticia. Mientras Moscú se prepara para el 9 de mayo, hoy un dron ucraniano voló libremente al centro de Moscú y se estrelló contra un edificio alto que está a solo 6 kilómetros del Kremlin. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar este episodio, les pido que se suscriban al canal, le den like al episodio y dejen cualquier comentario debajo de este video. Bueno, vamos a empezar. Entonces, hoy CNN informa que, según un informe de la Agencia de Inteligencia Europea, el Kremlin ha reforzado significativamente la seguridad personal del presidente Vladimir Putin, instalando sistemas de vigilancia en las casas de sus colaboradores más cercanos, como parte de las nuevas medidas provocadas por la ola de asesinatos de altos mandos militares rusos y las preocupaciones sobre un golpe de Estado. Según el expediente de inteligencia, a todos los empleados, es decir, cocineros, guardaespaldas, personal de limpieza, fotógrafos y demás, que trabajan con el presidente de la Federación Rusa, también se les prohíbe usar el transporte público. Los visitantes del jefe del Kremlin deben pasar una doble revisión, y las personas que trabajan con él solo pueden usar teléfonos sin acceso a Internet. Por cierto, esto se parece mucho a la forma en que se esconden los líderes iraníes. En el informe de la inteligencia europea se dice que algunas de estas medidas fueron tomadas en los últimos meses después del asesinato de un alto general en diciembre del año pasado. Esto provocó un conflicto en las altas esferas de las fuerzas de seguridad rusas. El informe señala que los agentes de seguridad rusos redujeron drásticamente la cantidad de lugares que Putin visita regularmente. Él y su familia dejaron de ir a sus residencias habituales en la región de Moscú y en Valdai. Y, de hecho, ahora Putin prácticamente pasa todo el tiempo escondido en un búnker. El informe señala que este año Vladimir Putin aún no ha visitado ninguna instalación militar. Pero a pesar de esos viajes regulares en 2025, para que nadie piense que Putin es un cobarde, el Kremlin publica videos pregrabados con su participación. Y en el informe se indica que, según estimaciones de los servicios de inteligencia occidentales, las pérdidas de Rusia ascienden a unas 30.000 personas muertas y heridas cada mes, y las limitadas conquistas territoriales en la línea del frente y los repetidos ataques de drones por parte de Ucrania en el interior de Rusia han llevado a que la magnitud del conflicto sea inaceptable para muchos rusos. Y aquí tienen el ejemplo más reciente. El domingo por la noche, un dron atacó un edificio residencial de gran altura en una zona prestigiosa del oeste del centro de Moscú. Y eso a pesar de que, para proteger el desfile de la victoria en Moscú, los rusos ya habían trasladado a Moscú una enorme cantidad de sistemas de defensa antiaérea. Increíble. Increíble. En resumen, no hay humo ni olor a quemado, nada se está incendiando. Un montón de autos, no se entiende para qué están aquí. De verdad, nada. Un montón de esos pedazos del edificio están tirados ahí. La policía, los patrulleros, llegaron las grúas, algo ahí, un montón de curiosos de todos esos edificios. Por ahí, como en el piso 35, explotó de ese lado.
Más adelante, en el informe de inteligencia, se dan detalles poco comunes sobre las preocupaciones de Moscú respecto al deterioro de la seguridad interna. En él también se exponen detalles potencialmente incómodos sobre el conflicto que estalló en el mando ruso entre los servicios de seguridad y el ejército acerca de quién es responsable de la protección del alto mando. Se afirma que esto fue precisamente lo que motivó la revisión de los protocolos de Putin y el aumento del nivel de protección personal para otros 10 altos comandantes militares, pero aquí es donde empieza lo más importante. El informe dice que desde principios de marzo de 2026, y cito, el Kremlin y el propio Vladimir Putin están preocupados por posibles filtraciones de información secreta, así como por el riesgo de una conspiración o intento de golpe de Estado contra el presidente ruso. Él teme especialmente el uso de drones para un posible atentado por parte de miembros de la élite política rusa. Y la conclusión más sorprendente se refiere al exhombre de confianza de Vladimir Putin, Sergei Shoigu. En el informe de inteligencia se indica que el exministro de Defensa destituido, que actualmente ocupa el cargo de secretario del Consejo de Seguridad, está relacionado con el riesgo de un golpe de Estado, ya que Shoigu mantiene una influencia significativa en el alto mando militar. Y aquí, la purga de Putin podría jugarle una mala pasada. En el documento se señala que el arresto del exadjunto y cercano aliado de Sergei Shoigu, Ruslan Salykov, el 5 de marzo se considera, cito, una violación de los acuerdos tácitos de protección entre las élites, lo que debilita la posición de Shoigu y aumenta la probabilidad de que él mismo pueda convertirse en objeto de una investigación judicial. Cabe señalar que el Comité de Investigación de Rusia, en una declaración de marzo, informó sobre el arresto de Salykov por cargos de malversación, lavado de dinero y soborno. Los informes sobre corrupción en la élite militar de la Federación Rusa son frecuentes, pero su número aumentó drásticamente desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. Y Shoigu puede temer que vayan tras él, por lo que podría intentar adelantarse y atacar primero. Y aquí CNN señala acertadamente que, cito, la naturaleza de este tipo de información de inteligencia dificulta la verificación de algunos detalles. Dicen que algunas de las medidas de seguridad detalladas sobre Putin ya se habían informado antes o se suponían ampliamente, incluyendo registros intensivos, la prohibición del Kremlin de usar teléfonos inteligentes y la restricción de los movimientos del presidente de Rusia. Putin sigue apareciendo regularmente en público. Esta semana se reunió con el líder de Chechenia, Ramzan Kadyrov, y con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi. Pero los detalles de las nuevas medidas de seguridad para Putin aparecieron unos días después de que Moscú anunciara cambios significativos en el desfile de la victoria en la Plaza Roja el 9 de mayo. Este año, el evento se llevará a cabo sin armamento pesado, como vehículos blindados y misiles. En el Kremlin, estas medidas se relacionaron con el hecho de que Ucrania podría atacar el desfile con drones. Pero en el informe de inteligencia se indica que las nuevas medidas fueron provocadas en parte por una acalorada discusión entre altos funcionarios en una reunión en el Kremlin a finales del año pasado con Putin. Después del asesinato del teniente general Fanil Sarvarov en Moscú el 22 de diciembre de 2025 presuntamente por agentes ucranianos, Vladimir Putin convocó a los principales miembros del servicio de seguridad a una reunión. Y ahora se informa que, durante esa reunión, el jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, criticó al jefe del Servicio Federal de Seguridad, Alexander Bortnikov, por su incapacidad para proteger a sus oficiales, quienes, a su vez, se quejaron de la falta de recursos y personal para realizar ese trabajo. Y después sigue una cita del informe de la inteligencia europea. Al final de esta tensa reunión, Vladimir Putin hizo un llamado a la calma, propuso un formato alternativo de trabajo y encargó a los participantes presentar una solución concreta al problema en el plazo de una semana. Esta rápida solución implicaba ampliar las facultades del propio Servicio Federal de Protección para garantizar la seguridad de otros 10 altos mandos, además del propio Gerasimov. Y bueno, ¿saben qué? Voy a terminar este episodio con una cita de CNN. La publicación del informe de inteligencia puede reflejar un intento de los funcionarios europeos de aferrarse a la esperanza, que según los críticos ha sido durante mucho tiempo su única estrategia para vencer a Rusia en Ucrania: esperar su colapso interno.
Por eso, esta información se puede tomar de diferentes maneras. Como se dice, se los cuento tal como me llegó. Aquí dejaré puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, pueden hacerlo con cualquier donación o suscripción de patrocinio pagada a través de los enlaces y datos en la descripción de este video. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.